Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría. Esto es un nuevo episodio de You Rocket y ella es Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, Chucho, ¿y tú? ¿Sí? ¿Muy contenta? Pues más bien como alegre. ¿Ah, sí? No es lo mismo, es diferente. Muy alegre, así, porque más o vimos menos. el Grinch. Vimos el Grinch. Es que te deja esas películas siempre. A mí me gustan las películas de Navidad porque te dejan como esa sensación de creer en el mundo. Ah, su corazón Creer cursi en la de Jackie. humanidad. No podemos evitarlo, es el corazón cursi de Jackie. Perdón. Pero sí, vimos el Grinch, ¿no? Esta nueva adaptación de el relato clásico de Sí. Dr. Seuss, que De es Dr. de Seuss. 1957. Exactamente. Ya tiene un buen. Ya tiene mucho No, tiempo. la verdad es que ya es un cuento muy viejito. Pero es muy divertido, la verdad es muy Es muy divertido y refleja mucho el espíritu de muchos de nosotros. En O algunos refleja. momentos. Sí, en algunos momentos, eso era lo que yo iba a decir. En el cuento, literalmente, y que se hizo posteriormente a la animación, el Grinch sí era como mucho de estas. Era un ser que no era que odiara la Navidad, pero odiaba justo a lo que yo me refiero, a esta felicidad que parecía no, o sea, que parece no tener ningún sentido, a esta alegría y que todo sea bonito y que las personas parecen solidarias pero más bien son como hipócritas. Eso lo odiaba. Y sí era como una crítica social, igual que todo lo de obviamente Dr. Seuss, ¿no? tenía una crítica ahí que era al mercantilismo, al consumismo y aunque de hecho de eso se trata, ¿no? O sea, el Grinch todo el tiempo se refiere a que odia la Navidad y se quiere robar la Navidad, pero en realidad no es que odie la Navidad per se o se quiera robar la Navidad per se, sino más bien esta interpretación que hace de la festividad y que a él le caga, Exactamente. porque todos son felices, excesivamente felices, Sí. demasiado felices. Y entonces de eso se trata. De eso se trata. Ahora ya tiene varias adaptaciones, la que quizá todo el mundo conoce. Son dos, creo que las que más Sí. se conocen, ¿no? La primera de ellas obviamente es la que esta versión animada que se hizo dirigida por Chuck Jones, que es muy buena. Es increíble. El Grinch hasta da miedito y está súper cool. Y es funciona increíble perfectamente verla la en secuencia en verso, en donde nos Sí. van narrando todo cómo se roba la Navidad, que después fue muy bien parodiada por los Simpsons, ¿te acuerdas? Exactamente. Era Homerinch. Homerinch. Pero bueno, esa de Chuck Jones, que por cierto pues es uno de los grandes creadores de la animación, de uno de los creativos más importantes de la Warner. A él se le deben muchos de los personajes y era el que decía que lo una que técnica. hacía diferente a los personajes en Warner era que cada uno tenía su propia forma de moverse. Exactamente. Y en la animación del Grinch lo podemos ver cómo lo aprovecha. Claro, porque además, digo, ya estaban todos estos estándares de la animación, los 12 puntos que se requieren para la animación, y él llega o sea, de usar las 12 reglas de la animación, pero para darle un estilo propio a cada uno de los personajes. Y el Grinch, de hecho, era como muy elástico, Sí. como muy espigado. Mucho de eso, y Tim Burton lo dijo, lo sacó para los movimientos de Jack, usó mucho al Grinch. Sí, la verdad es que son una referencia obligada. Completamente. Y era la contraparte un poco de lo que hacía Disney en cuanto a sus personajes animados, ¿no? Sí. Las películas animadas en general, No. ¿no? Porque si ustedes veían caminar a Mickey, a Pluto, a Donald, ¿no? Sobre todo ya en la época más hacia los 70s, ¿no? Sí. Todos caminaban, los estandarizaron. Los estandarizaron, exactamente. Y Warner siempre apostó por lo contrario. Entonces tú veías cómo se caminaban, se movían, eran muy particular la forma en que lo hacían cada uno de los personajes. Eso se ve en el Grinch. Pero bueno, esta es muy recordada. Y después llegó otra muy recordada, que obviamente es la de Ron Howard. Sí. Que es más recordada, no por Ron Howard, ¿No? que me parece más un director, aunque tiene películas de una precisión reconocida. Sí. ¿No? Una mente brillante es una de ellas. Sí. Pero me parece más un artesano fílmico. Completamente. Es más bien como un técnico. La película es más recordada no porque la diga Ron Howard, sino No. porque Jim Carrey es el Grinch y hace un excelente Grinch. Hace un excelente Grinch. Le ayuda mucho a lo que llaman la cara elástica. Porque a pesar de que tenía maquillaje encima y era un prostético, pues que sí le cambiaba muchísimo las facciones, obviamente lo convertía en el Grinch. A pesar de eso, mantenía muchas de las expresiones que tenía Jim Carrey como cómico y en general como actor. Y nos dio un Grinch, la verdad es que entrañable. Inolvidable, Sí, inolvidable. completamente. De ahí bailando. En inglés, y el doblaje también fue muy bueno. Ah, sí, el doblaje Hay en que español es mencionarlo. excelente. Cuando anda bailando ahí la conga navideña, ¿no? Y cuando le dan de comer, tiene que probar todos los postres. La verdad es que es muy divertida. Sí. Pero además creo que la niña era genial. Cindy Lou Cindy Lou. es una excelente versión en la que hace. Es Amanda Bynes, creo. Sí, que ahora ya, bueno, ya es un adulto, ya es una joven. Muy adulto. Pero allí tenía el encanto, ¿no? Y ahora, pues nos llega esta versión Taylor animada. Momsen.
Que esta versión animada es cortesía de los mismos estudios de Universal, el estudio de animación que pertenece a Universal, que se ha hecho cargo bueno, mi villano favorito, de los Minions, entre otras. Hay Hop, la de Hop también, la de Hop. Entre otros títulos. Sí, llega esta claro. propuesta animada. Ya nos habían mostrado, Universal Studios ya nos habían mostrado muchas interpretaciones de las películas, más bien de los cuentos de Dr. Seuss. Lorax, ¿no? El Lorax también nos entregó Horton y Ajá. los Who. Y ahora llega Illumination a darnos esta nueva película del Grinch, nueva adaptación, que a pesar de que sí tiene notas del cuento clásico, le cambian cosas para no parecerse mucho a los otros productos. Que ya se ha contado mucho, ese es el punto. Aparte que se ha parodiado, como ahorita mencionaba lo de los Simpsons, se ha parodiado en otros lugares. Pero ya tiene adaptaciones emblemáticas, como estas que mencionamos. Bueno, se me había olvidado decirlo, por ejemplo, en la de Chuck Jones, según recuerdo, el que hace el de narrador es Boris Karloff. Sí. Imagínate, o sea, son películas o piezas que difícilmente se van a poder equiparar con esta. Entonces, por eso creo que trataron de alejarse, sí. Porque además la de Jim Carrey, como decíamos, se volvió también súper conocida y querida por muchos. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, creo que trataron de hacer algunas diferencias que en general funcionan para la película, aunque yo sí tengo algunos peros con ciertas cosas, ¿no? Yo creo que habría que clasificar a estas películas y calificarlas de esa misma manera. Yo creo que cuando escribes una película tienes que escribirla bien, obviamente siempre lo que hagas, pero son películas de Navidad, que sabes que finalmente tienen que tener un mensaje. Ajá, tienen que ser como muy lindas, tienen que transmitirte este mensaje. Entonces, a veces forzas un poco toda la trama para llegar a eso. Y es, creo, justo lo que le pasa a esta película. Sí, que hay que también decir que pese a que apuesta también por un tono sumamente infantil, logra mantener entretenido a todo tipo de público. Completamente. En general. Tiene algunas partes en que quizás se pueda volver un poquito pesado el desarrollo. Sí. Algunas partes que son previas a que va a cometer el hecho. Pero en general la película te mantiene atrapado de principio a fin. Completamente. Ahora, entre los cambios que tiene es que enfatiza muchísimo en la confrontación entre dos planes. Que eso es lo que no era originalmente. No era originalmente, ¿no? Exacto. Aquí hay dos planes que se van a terminar chocando y que es lo que va a dar origen a la reflexión, al cambio de actitud del mismo Grinch y que es lo que hace que de alguna manera ya no vayas y digas, me van a contar otra vez la misma historia. Exacto. O sea, sí tiene un gancho, digamos, nuevo para que vayas a ver la película, más allá de que sea otra adaptación del Grinch. Ahora, el diseño en general de los personajes me parece que es acertadísimo también. El trabajo en cuanto a la animación, de las texturas, digo, ahí ya no hay nada que decir, es impresionante. La verdad no hay nada más que decir. Digo, simplemente el desarrollo del Grinch, se llevaron 2 estudios de efectos visuales dentro de la animación. Eso es algo como muy nuevo, que en la animación se requieran, aparte de efectos especiales visuales, para retocar el pelo del Grinch, y de hecho lo lucen en la película, y esa parte es muy bonita. Entonces, sí, que tiene que ver mucho cuando te lo presentan, cuando sí. Llega y lo ves que despierta, ¿no? Con toda esta serie de artefactos que acostumbra a tener, que esos también están súper cool, están ¿no? muy divertidos, sí. Que nos recuerdan lo que después hizo también suyo el Wallace y Gromit, ¿no? Exactamente. Muy sí, también un personaje súper entrañable. Sí, bueno, sí, claro. De ese algún día hablaremos también extensamente. Ahora, aquí también Max sigue siendo otro de los grandes atractivos. Tiene encanto. Súper lindo. Creo que, y agregan otros personajes que creo que se vuelven, me parece, ahí es donde yo tendría un tanto peros, porque se vuelven como un poco chistes, un tanto gratuitos, pero que no llegan al exceso como llega a pasar con otras películas. Exacto, ¿no? sí. En donde hay ciertos secundarios como los Minions, simplemente, ¿no? Que también ya abusan, ya, por favor, ya no queremos nada más de los Minions. O los conejitos estos también. Aquí meten un par de personajes que bueno, no les vendemos nada porque se ven desde los trailers, uno es un reno, uno es una cabra, que se volverá algo muy divertido. Pero si no se exagera. Ajá, pero que sirve como para que se vea un poco diferente a lo que ya hemos visto muchas veces. Sí. Yo solo también en lo que tendría un pero es en el diseño de los Who. No parecen tan Who. Se ven muy convencionales, exacto. ¿No? Yo creo que, a pesar de que regresamos con que ya se habían hecho los Who en pasadas películas que nos habían entregado, yo creo que a pesar de todo no se nota la esencia Who.
Ajá. no se siente la esencia, Porque- ni siquiera en la villa. No, porque en todas las veces que hemos visto adaptado el relato se nota lo que tiene en sí mismo, que es una identidad, un estilo de personajes muy particular. Obviamente no solo son las narices, sino la manera y su estructura física que los hace únicos y que hace que tú ubiques directamente que son los de Doctor Que es un Who, exacto. ¿no? Que es un Who. Aquí no sucede. No, creo que además los han visto en el trailer, creo que lo que hacían los Who era que eran muy alargaditos todos. Como Y tipo ahorita Grinch son también. como redonditos. Sí, o sea, de pronto puede ser interesante, pero Sí. me parece que eso lo convencionaliza, porque lo acerca mucho más a otro tipo de personajes de otras películas animadas y la verdad los hace un tanto olvidables. Me La verdad parece. es que No sí. o sea, tú sí, obviamente te tienes que quedar enganchado con el Grinch, porque el Grinch sigue siendo el Grinch, con el perrito, con Max, ¿no? Etcétera. Pero los Who, la verdad es que sí se vuelve un tanto, usuales, ¿no? Bastante. Creo que ahí yo es uno de los perros que le pondría. Hasta la ropa, ¿no? Creo que la ropa debió de haber sido un poco más, no sé, que llamara la atención, más Who. Más, exacto, más extravagante. Exacto. Que es un poco lo que plantea el cuento de origen. Exacto. Y eso es lo que no está aquí. Y aquí hasta incluso sacan abrigos que cualquiera de nosotros Ajá. usaríamos. Trataron como de acercarlo más. Tal vez esa es la apuesta, Tal pero vez. a mí me parece que sí pierden relación como adaptación, que es algo que no podemos olvidar. Exactamente. ¿no? Ahora, en cuanto a las voces, ya sé que querían que habláramos de las voces. En inglés digo, no hay pero. En inglés no hay ningún problema. Es narrado por Pharrell Williams, que no es como que tenga la voz mejor de narrador, pero es una voz diferente. Tiene una actitud en la voz muy al estilo El genio de Aladdin, Sí. en donde puede llegar a hacer pitches muy altos que pueden expresar otras cosas, ¿no? Pero... Y bueno, John C. Cumberbatch es el Grinch. Es el Grinch, yo también creo que bueno, eso. Le da personalidad. Ahora, en español, ¿Qué les decimos en español? Miren, en español, pues espérenlo. ¿Quién es? sí, ya saben, ¿no? El mismo de siempre. Es Eugenio Derbez. La verdad es que yo pienso que al principio, obviamente, lo que pasa, Espera. aquí pues simplemente es él. Es su Exacto. voz. Afortunadamente no hace referencia a los personajes, no trata de hacer ningún chiste de ese tipo. Creo que eso es lo que hace que funcione, sin ser nada espectacular. La verdad es que pues sí, el problema es que es tan ubicable ya él que Sí, difícilmente. pero yo creo que sin Sobreexplotado, embargo, diría en ese exacto, sentido. sobreexplotado. Sin embargo, yo creo que uno de los aciertos de esta película es darle, a pesar de que tiene una personalidad diferente al Grinch que conocemos de Jim Carrey, se le da una voz de Cumberbatch que tiene una voz muchísimo más grave y muchísimo más seria, que es justo como lo que choca con el diseño del personaje, ¿no? Y es lo que lo convierte en algo interesante. Sin embargo, si vemos a un personaje un tanto cómico, con una voz que ya solemos relacionarla con algo cómico, tiende a Sí. ser un diseño monótono. Sí, exacto. O sea, sí, yo pienso que sí funciona, Sí. pero a final de cuentas también cae en el lugar común. Exactamente. Y bueno, ese es un poco el problema. Pero creo que en resumen la película se puede disfrutar mucho. Sí, sí te ¿no? divierte. Es bastante divertida, visualmente está increíble. Es una adaptación muy decorosa, hablando de las variantes, Sí. pero creo que eso es todo. Creo que eso es todo lo que se puede decir. Es una película para verla en Navidad, igual que todas las demás del Grinch, para verla solo en Navidad y solo en ese momento la vas a disfrutar y ya. Sí, intenta el espíritu cursi que le entra a Jackie. y ya después te quita, ya no Exacto, gusta. pero ese sería en general. Por lo pronto, pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos. La verdad es que yo sí estoy ya de Grinch, todavía falta para la Navidad, pero ya. Sí, ¿no? ya nos Y pusieron la Navidad luego, sí, luego. Todavía no. ni diciembre es. Antes esperaban a que empezara diciembre, ahora ya nomás una semana después del Día de Muertos ya es Navidad. Ya es Navidad. Pero bueno, ahí está nuestro comentario a lo del Grinch. ¿Algo más que quiera usted agregar, señorita Jackie? Chequen el sitio, la verdad es que el sitio va muy bien, obviamente es gracias a ustedes, también gracias a los colaboradores, pero ustedes que lo visitan y que además exigen con muchísima más ansias temas que quieren tratar y eso, y también sigan el Twitter del sitio de YouRocket, porque ahí ven primero las noticias, además, pues ya saben, tenemos exclusivas respuestas de personajes famosos y eso, Sí. entonces, chequen. Sí, aparte déjenme decirles que a través del sitio de YouRocket y de las redes sociales de YouRocket vamos a regalar precisamente invitaciones cuádruples para una primera exclusiva del Grinch, que
La verdad es que sí vale la pena. Es una, como les decíamos ahorita, pese a ciertas cosas que ahorita mencionaba, la película funciona muy bien, es muy divertida. Visualmente la disfrutas muchísimo. Sí. ¿No? Y te la pasas muy bien. Es una historia, además, clásica, muy bien trasladada. Nos vamos a invitar a eso, entonces una vuelta por el sitio. Aparte que, bueno, hablamos de música, de cine, de cómics, de anime, de videojuegos, de lucha libre, teatro, etcétera, ¿no? Y qué otra cosa, visiten el Instagram de Jackie, se van a encontrar varias cosas ahí bien interesantes. Sí. ¿Qué más? Pues creo que ya. Creo que es tiempo de irnos y de dejar de ser cringe el tiempo que nos toca antes de que sea Navidad. ¿Sí? Así que pues bueno, muchas gracias por andar por acá y nos vemos pronto. Bye.